emocional bastante grande para los tres. Bueno, habiendo dado todos esos anuncios necesarios, ¿verdad? Las actividades, bueno, usted ya las conoce, pero habiendo dado todos esos anuncios, por favor, abra su Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 15. Oh, ¿qué pasó? Si hasta ya la imagen de Éxodo nos lanzó a decir, usted vaya también allí un dedito en Éxodo, pero el otro en Apocalipsis. Y vaya a Apocalipsis capítulo 15. Quiero leerle unos versículos de Apocalipsis capítulo 15, porque en él usted encuentra el último canto, la última canción de todas las que se registran en la Biblia. Hay otras palabras de alabanza, pero que se nos diga, ¿verdad? Que se nos diga que cantaban de esa manera, no se nos vuelve a decir en el resto de la Biblia. Por supuesto, no necesita ir allá, luego lo puede constatar. Apunte para que me ponga a prueba que sí le estoy diciendo la verdad. Apunte que en el capítulo 19 se vuelve a alabar a Dios, en el capítulo 19 de Apocalipsis, pero cantar como tal, la última vez que ocurre en la Biblia es en Apocalipsis capítulo 15. Y leo las palabras de los primeros 4 versículos. Y vi otra señal en el cielo, grande y maravillosa. 7 ángeles que tenían 7 plagas, las últimas, porque en ellas se ha consumado el furor de Dios. Vi también como un mar de cristal mezclado con fuego, y a los que habían salido victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen y sobre el número de su nombre, en pie sobre el mar de cristal, con arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. Vamos ahora. Padre, gracias por tu escritura. Rogamos, Señor, que sea tu Santo Espíritu quien me use al hablar, pero también a todos nos dé el oír. Danos oídos para oír. Así como tu escritura dice, el que tenga oídos para oír, que oiga, danos hoy oídos para oír. Tus ovejas oyen tu voz. A través de la exposición de tu palabra, permítenos escuchar tu voz, la voz del buen pastor, en tu palabra, en tu Biblia. Dirígenos, te rogamos, Señor. Amén. Le acabo de leer la última canción registrada en la Biblia. Y si dice, ay, pues ¿cuántas hay? Pues hay muchas y nada más el libro de los Salmos tiene 150. Échale cuentas, nada más allí. Pero esta es la última. La ocasión en la que la última canción al menos que se aparece en la Biblia, aunque sabemos que alabaremos al Señor por siempre, y lo más seguro es que el cielo sea un lugar lleno de música. Déjeme decirle que esta es la última canción que se cantará al final de los tiempos. No tarda mucho en regresar el Señor cuando esta canción se cante. No va a tardar mucho. Y les voy a decir por qué. Porque aquí en el versículo 1 de Apocalipsis dice: y vi otra señal en el cielo, grande y maravillosa, 7 ángeles que tenían 7 plagas, las últimas. Estos son los juicios de las copas. Y por la propia naturaleza de esos juicios, no debe pasar mucho tiempo para que el Señor venga, puesto que en ellos, por ejemplo, cuando haya estos juicios, se va a tocar el agua, por ejemplo. Eso lo puede constatar también en los siguientes versículos. En el versículo 4 del capítulo 16 dice: el tercer ángel derramó su copa en los ríos y en las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Toda el agua del mundo, toda el agua bebible del mundo se convertirá en sangre, los ríos y las fuentes de aguas. Por tanto, se quedarán sin nada que tomar.
Ahora, ¿cuánto puede vivir el cuerpo humano sin beber agua? Pues a excepción de casos prácticamente inauditos, 3 días es lo máximo que puedes pasar sin beber líquidos. Por eso es que cuando hay situaciones de rescate de gente que ha quedado sepultada en avalanchas, terremotos y demás, las primeras 72 horas son cruciales, porque después de eso la falta de ingesta de líquidos, de beber líquidos, puede también acabar con la vida. Entonces, por eso es que sabemos que estas plagas ya no tarda el Señor, porque no podrían subsistir las personas sin agua. Es esa ocasión, ya está por venir el Señor. 7 plagas. ¿Dónde cantarán esto? Vi también como un mar de cristal mezclado con fuego, y a los que habían salido victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen y sobre el número de su nombre en pie, sobre el mar de cristal con arpas de Dios. Las arpas generalmente están relacionadas con el ministerio profético, así que se repartirán arpas. Y dice allí el mar, y algunos de ustedes se trasladaron a Cancún, pero no es eso. Es en la presencia del Señor, algo como un mar para hablar de la pureza de la presencia del Señor, la pureza del cielo. Y dice que allí estarán junto con los creyentes arrebatados previamente a la presencia del Señor, estarán todos aquellos que hayan salido de la tribulación y de la gran tribulación. Los santos de la tribulación estarán presentes, listos para alabar al Señor. Y dice el versículo 3, y cantaban el cántico de Moisés. El cántico de Moisés. La semana pasada Abdi nos puso en la conclusión del servicio el canto de Moisés. Echó a la mar los que él perseguían. Ese canto nos lo puso. Y este es el cántico de Moisés, siervo de Dios. Y el cántico del Cordero. Cántico del Cordero, el que se canta allá en Apocalipsis 5. Grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Oh Señor, ¿quién no te temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. Yo lo leí como una lectura de la palabra del Señor. Lo traté de leer, ¿verdad? Obviamente con respeto y reverencia, pero le voy a decir algo. Esa canción se va a cantar con mucha más enjundia y emoción que el himno nacional en partido de la selección mexicana en el Azteca. Mucho más que canción de Luis Miguel allá en el estadio de béisbol. Por ahí anda el video todavía circulando. Yo estaba allí de capellán de los Diablos Rojos cuando nos agarró un aguacero, pusieron a Luis Miguel y la gente se olvidó del agua y empezó a cantar, pero a todo pulmón, a Luis Miguel. Con mucha más enjundia, con mucha más alegría y emoción, se cantará en el cielo esas palabras que acabamos de leer. Ahora, ¿desde dónde vienen esas palabras? Pues ahora sí váyase a Éxodo 15, porque esas palabras, parte de ellas provienen de este capítulo, del que hoy nos toca a nosotros adentrarnos en él. Mientras que usted se traslada ya a Éxodo 15, déjeme decirle algo. Los jueves en nuestro estudio bíblico, yo les dije a los hermanos, hoy vamos a ver 17 versículos, sí, cómo no. Yo creo que muchos dijeron allí en sus mentes, ajá, y tenían toda la razón. No pasamos de la mitad de esos versículos. Imposible pasar a través de todas esas verdades y riqueza de la palabra del Señor, pues no más de rapidito. Para el día de hoy, si el canto de Moisés y de su hermana llegan hasta el versículo 21, ¿cuántos le echa que vamos a ver? Bueno, ¿por qué cree que leímos Nehemías, donde dice que empezaban a leer la Biblia en el amanecer y seguían leyendo al mediodía? ¿Por qué cree que le llevé para allá? Para quitarle pretextos y decir, pues si empezamos a mediodía, acabamos a medianoche, hermanos. Pues ni modo, pues así es, ¿verdad? Adelante, amén. Tenemos hambre de la palabra, traed el libro, diríamos, como aquello. Bueno, no, yo sé que no, pero sí le voy a llevar al menos a través del inicio de esta canción. Pero léala ahora conmigo, sabiendo que esta es una canción, sabiendo que esta además es la primera canción que se menciona en toda la Biblia. Ya le leí la última, ahora le voy a leer la primera.
Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico al Señor y dijeron: canto al Señor porque ha triunfado gloriosamente, al caballo y a su jinete ha arrojado al mar. Mi fortaleza y mi canción es el Señor, y ha sido para mí salvación. Este es mi Dios y le glorificaré, el Dios de mi Padre y le ensalzaré. El Señor es fuerte guerrero, el Señor es su nombre. Los carros de Faraón y su ejército arrojó al mar, y los mejores de sus oficiales se ahogaron en el mar rojo. Los abismos los cubren, descendieron a las profundidades como una piedra. Tu diestra, oh Señor, es majestuosa en poder. Tu diestra, oh Señor, destroza al enemigo. En la grandeza de tu excelencia derribas a los que se levantan contra ti. Envías tu furor y los consumes como paja. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas. Se juntaron las corrientes como en un montón. Se cuajaron los abismos en el corazón del mar. El enemigo dijo: perseguiré, alcanzaré, repartiré el despojo. Se cumplirá mi deseo contra ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las aguas poderosas. ¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? Extendiste tu diestra, los tragó la tierra. En tu misericordia has guiado al pueblo que has redimido. Con tu poder los has guiado a tu santa morada. Lo han oído los pueblos y temblaron. El pavor se ha apoderado de los habitantes de Filistea. Entonces se turbaron los príncipes de Edom. Los valientes de Moab se sobrecogieron de temblor. Se acobardaron todos los habitantes de Canaán. Terror y espanto cae sobre ellos. Por la grandeza de tu brazo quedan inmóviles como piedra. Hasta que tu pueblo pasa, oh Señor. Hasta que pasa el pueblo que tú has comprado. ¿Qué expresión esa? Que tú has comprado. Tú los traerás y los plantarás en el monte de tu heredad, el lugar que has hecho para tu morada, oh Señor, el santuario, oh Señor, que tus manos han establecido. El Señor reinará para siempre jamás, porque los caballos de Faraón con sus carros y sus jinetes entraron en el mar y el Señor hizo volver sobre ellos las aguas del mar, pero los hijos de Israel anduvieron por en medio del mar sobre tierra seca. Y Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó en su mano el pandero. Y todas las mujeres salieron tras ella con panderos y danzas. Y Miriam les respondía: cantad al Señor, porque ha triunfado gloriosamente. Al caballo y su jinete ha arrojado al mar. ¿Se fija qué texto este? ¿Se fija qué canción esta? No es cualquier cosita lo que está ahí escrito. De esa canción se va a seguir teniendo memoria en el cielo hasta que el Señor Jesucristo venga. Nos encontramos con una porción de la Escritura que es recordada muchas veces, desde el capítulo 14, debo aclarar, desde el capítulo 14, porque ese paso del Mar Rojo está mencionado a lo largo de toda la Biblia después de ese capítulo 14, pues. Una y otra vez se recuerda la ocasión en que el pueblo de Israel pasó el Mar Rojo. Mire, por ejemplo, el Salmo 105, vea lo que dice en el versículo 43, desde el 42, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo, y sacó a su pueblo con alegría y a sus escogidos con gritos de júbilo. Le voy a decir algo, hay muchas menciones del paso del Mar Rojo y de este canto en la Biblia, pero escogí esta porque dice el versículo 42, se acordó de su palabra dada a Abraham. Y entonces habla así, de que sacó al pueblo y a sus escogidos con gritos de júbilo. Eso de que a sus escogidos con gritos de júbilo se está refiriendo a la ocasión que el pueblo explotó en alabanza allí en Éxodo 15. Allá estamos ahí pegadito. Entonces vamos al Salmo 106, versículo 12. Es más, lo voy a leer desde el versículo 9. Reprendió pues al Mar Rojo y se secó y los condujo por las profundidades como por un desierto, haciendo eco al libro del Éxodo que dice que pasaron por tierra seca. Dice aquí, pasaron como por un desierto. Los salvó de la mano de los que los odiaban y los redimió de mano del enemigo. Las aguas cubrieron a sus adversarios, ni uno de ellos escapó. Entonces creyeron en sus palabras y cantaron su alabanza. Escuche allí lo que dice: creyeron en sus palabras, en las palabras del Señor.
Esta semana escuchaba un sermón de un hermano que él decía, las obras de Dios son dadas a nosotros como testimonio de su fidelidad para edificar nuestra confianza en él. Lo que vemos que Dios hizo en el pasado, lo que vemos que Dios hace en el presente a favor nuestro, nos han sido dados como evidencia de su fidelidad para que confiemos, para que no dejemos de confiar, sino nuestra confianza en él incluso se vaya haciendo más y más fuerte. Eso fue lo que ocurrió allí. Es lo que dice el Salmo 106, versículo 12. Creyeron en sus palabras y cantaron su alabanza. Obviamente, ¿verdad? Después dice que se olvidaron de sus palabras, no esperaron su consejo, porque el pueblo rápidamente cambió su actitud hacia el Señor, diciendo, pues ¿para qué nos sacaste del desierto? Y bla, bla, bla. Usted conoce esas quejas tan famosas del pueblo de Israel, pero aquí estamos hablando de la importancia de Éxodo 15, 14 y 15. En el resto de la Biblia hay muchísimos ejemplos para hablar de esto. No solamente eso, por ejemplo, Isaías capítulo 51, versículo 10 dice, ¿no eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó el camino de las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? Interesante que este pueblo se le llame redimidos. Y en lo que leímos de Éxodo, al pueblo que compró, ¿verdad? Bueno, pero ya hablaremos de eso en su momento. ¿Qué le parece también la mención que hace Isaías acerca de este texto? Hablando de la grandeza del Señor para la futura, para la futura preservación del pueblo de Israel. Diciendo, pues si tú ya destruiste una vez a nuestros enemigos, después cuando vengan otros enemigos, tú los vas a destruir también. Cuando el Señor venga a establecer su reino milenario, Isaías está hablando del reino milenario del Señor y de cómo Él quitará a todos los enemigos del pueblo de Israel para que el pueblo de Israel habite en paz en esta tierra junto con todos los redimidos de todos los tiempos. ¿No le parece fascinante que todavía entonces se siga diciendo, esto lo vas a hacer y es seguro que lo vas a hacer porque ya una vez acabaste con los egipcios? Entonces este hecho del paso del Mar Rojo, este canto de Moisés sirve de estímulo una y otra vez a todos los creyentes de todas las generaciones, judíos y no judíos, para decir el Señor va a actuar conforme a su voluntad en favor nuestro, siempre. Ahora, conforme a su voluntad, eso no quiere decir que siempre vamos a disfrutar de paz, tranquilidad y tener huevito y frijoles en casa al menos. No quiere decir eso. Lo que quiere decir es que aunque vengan necesidad, carencia, enfermedad, Él siempre va a estar obrando esas cosas. A través de esas cosas va a entretejer su bien, va a hacernos el bien. Pastor, se está aventando una introducción bastante larga. Sí, porque bastante larga va a ser la exposición de este capítulo. Está lleno de referencias que después son retomadas en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿por qué, pastor, se está tomando tanto tiempo en este texto? ¿Por qué está dándole tanto tiempo a este texto? Porque en cierto sentido todos nosotros hemos cruzado el Mar Rojo. Porque en cierto sentido esta canción es mi canción y es su canción. Por eso esta mañana así le puse mi canción. En cierto sentido, todos hemos cruzado el Mar Rojo. No voy a espiritualizar la ocasión de Éxodo 14, el cruce del pueblo de Israel. Eso fue un hecho real. No lo podemos ver como, ay, es que fue como si hubiera... No, sí pasaron un mar en seco. Sí se ahogaron los egipcios. Pero en nuestro caso, la salvación que hemos recibido del Señor es espiritual. Y el enemigo era peor y más desalmado que los egipcios. Se llama pecado. Los egipcios podían destruir el cuerpo, pero el pecado puede destruir la eternidad y el alma.
Dice ahí el versículo 1 de Éxodo 15. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico al Señor y dijeron. Entonces nos sitúa en el momento en que se colapsaron los muros de agua a través de los cuales habían pasado, que dice más adelante, ¿verdad? Este mismo texto de una manera muy bonita. Hiciste como que se cuajaran en los abismos del mar. Como pasamos como entre una gran gelatinota, ¿verdad? Una gran gelatinota, imagínense la gelatina con sabor a pescado, pero bueno, como en una gran gelatinota pasamos. Gelatina de atún, a lo mejor alguien quiere hacer la prueba, a ver qué sabe, yo no, alguien a lo mejor. Pasamos como entre una gran gelatinota cuando estos muros se colapsaron sobre los egipcios y dice, y por el propio peso de sus armas, sus armaduras, la dificultad para nadar que debieron haber tenido con toda su vestimenta de guerra, dice, descendieron al abismo, descendieron a la profundidad como rocas. Ahorita le voy a hablar un poquito más de eso en las primeras frases. En ese momento los hijos de Israel cantaron al Señor. Ahora, hay grupos de música, ¿verdad? De rock y otros estilos que se toman sus vacacioncitas y dicen, no, es que vamos a ir a componer y se van por allá. O quienes se inspiran y a lo largo de algunos meses, un par de años, juntan material suficiente y de calidad suficiente para poner un disco y lo sacan. Yo no creo que Moisés se haya tomado, a ver, símpense, vamos a escribir un canto aquí, ¿qué se les ocurre que podemos? No, a mí se me hace que no tuvo nada que ver eso. El proceso creativo de este canto, y desde aquí ya estoy dándole duro, así que usted ponga atención y tome notas. El proceso creativo de este canto debió haber sido espontáneamente inspirado por el Señor. Ay, pastor, ahora sí ya se puso aquí con sus cosas. Primero técnicas y segundo medio locochonas. ¿Cómo que inspirado por el Señor? Sí, hermanos, quedó registrado aquí. Por tanto, es palabra inspirada del Señor. El proceso creativo allí fue espontáneo y quizá, ¿verdad? Quizá todas las palabras de aquí hayan sido pronunciadas por Moisés. Yo me imagino que Moisés se sintió muy bien lanzando su primer hit y que ha permanecido en los primeros lugares de popularidad por siglos. Pero no creo que haya tomado demasiado tiempo, sino que conforme le venía la emoción, la gratitud, él hablaba del Señor y quizá por allí, porque dice Moisés y los hijos de Israel. Quizá Moisés decía algo y el pueblo repetía. ¿Ha visto esos cantantes que hacen eso en los conciertos, verdad? Que cantan una frasecita y luego voltean el micrófono hacia el público para que el público la repita. Quizá así era. Quizá fue una colaboración allí donde Moisés decía y el pueblo también añadía por allí algunas palabras. Imagínese esto. Yo no sé si he logrado expresar en estos discursos, en estos sermones, la magnitud de la ocasión, pero también de la emoción, también de la gratitud que debió haber explotado en la boca de toda esta gente. Millones y millones de personas cantando al Señor. Ahora también eso, ¿verdad? Pues si no eran 10, no era serenata para que yo cante y ustedes repiten, sino que cómo le hacían todos para cantar. Pues de alguna manera se iba corriendo la voz y algunos escuchaban y volvían, repetían, ¿verdad? Y se iba transmitiendo así como por repeticiones. Gran enseñanza para nosotros. Yo creo que si el Señor hubiera deseado, hubiera dado la creatividad y las herramientas necesarias para que se registrara la música de este canto. Tendremos que preguntar a nuestros hermanos del grupo de alabanza, a nuestros expertos en música, cuándo se empezaron a registrar partituras, ¿verdad? ¿Cuándo se escribieron las primeras partituras? No lo sé. Yo creo que ellos sí han de saber. Nos han de saber decir, no, pues fue por tal cuate el que inventó el pentagrama. Bueno, sería interesante.
pero no hay partitura del canto de Moisés. Yo creo que si al Señor le hubiera interesado que hubiese partitura del canto de Moisés, nos lo hubiera dejado escrito para que se pudiese repetir la música, pero la música no era lo más importante. La letra era lo más importante. Dicho sea de paso, por eso cuidamos tanto en la iglesia lo que cantamos, ¿verdad? No andamos cantando cualquier cosita allí, ¿verdad? Esos himnos, entre comillas, de 2 palabritas cantadas 400 veces y ya, pues no, eso no nos ayuda. Cuidamos tanto lo que decimos porque Dios dejó plasmado, de los cantos en la Biblia dejó plasmada la letra, no la música. Ahora, la música es importantísima. La música es lo que hace esta teología, ¿verdad? Todo este conocimiento de Dios lo hace portátil. El ministerio de alabanza nos ayuda a hacer portátil la enseñanza bíblica. Se nos queda grabada más fácilmente. Si quiere aprenderse algo, cántelo, póngale musiquita y va a ver que se le queda grabado. Jóvenes, para estudiar para sus exámenes, pónganle musiquita a las respuestas y va a ver que se les quedan grabadas. O si no se les ocurre música, pues póngansela al himno nacional, aunque sea que ese sí se lo saben de memoria. Dice Manuel Espinosa algún día en algún concierto de Rojo, ¿verdad? Del grupo Rojo, él dijo esto: si lo puedes hablar, lo puedes cantar. Entonces, de alguna manera, la música pudo haber sido preservada en esas primeras generaciones porque se les quedó la tonadita. Y yo me imagino que iban por el desierto. Seguían cantando, se les quedó grabada la tonadita. Bueno, no sé si haya sido esta, pero algo así. ¿Eso nos enseña a nosotros también? Sí, sí nos enseña. La palabra del Señor debe seguir preservada en la mente de las personas. Para eso Dios también ha permitido la música. No eran los primeros músicos. Desde Génesis 4 ya se habla de músicos, de flautistas allá. Pero es el primer canto que se registra. Cantaban este canto al Señor. La alabanza dirigida al Señor. Así que esto no era musiquita de cafetería, ¿verdad? No era musiquita de fondo ahí para, se siente rico el ambiente. No. Estaban dirigidas sus mentes a Dios. Le estaban cantando a alguien. No estaban cantando nada más. Estaban cantándole a alguien. Estaban comunicándose, dirigiéndose a alguien. Canto al Señor porque ha triunfado gloriosamente. Primera estrofa de este himno. Canto al Señor porque ha triunfado gloriosamente. Mi canto es dirigido a Él por lo que acaba de hacer. Cuando habla allí de triunfar gloriosamente, alguna vez oí una cacofonía de una persona que dijo triunfal victoria. Eso es repetir lo mismo, pues no puede haber victoria sin que sea triunfal, pero aquí no es triunfal victoria, aquí es gloriosa victoria. Es decir, con su poder, de una manera espectacular, majestuosa, además aplastante, es como el Señor ha triunfado. Es como el Señor ha quitado a nuestros enemigos, al caballo y a su jinete ha arrojado al mar. Esto es poesía y ya tiene las características de la poesía hebrea. Ustedes las saben, el jueves me las dijeron, que es el paralelismo, donde una frase es complementada o contrastada o tiene algún tipo de relación con la que le sigue. Cuando habla de esta triunfal victoria, la explica, pues ya dije yo la cacofonía, con esta gloriosa victoria, la explica al decir, al caballo y a su jinete ha arrojado al mar. Es decir, las armas más poderosas de nuestro tiempo las ha hecho a un lado. Caballo y jinete eran el arma más poderosa, hermanos, ellos no tenían bazucas, ni hablar de tanques y aviones. Jinetes a caballo, jinetes en carros, ¿verdad? Estos carruajes donde el jinete podía ir acompañado de otros dos que iban disparando flechas, llevaban lanzas, llevaban espadas y uno se dedicaba a conducir al caballo entre las filas de los enemigos. Eso era lo más avanzado que había y ellos están diciendo, ha aplastado a las armas más poderosas de esta tierra. Es gloriosa la victoria
porque ni las armas más poderosas de esta tierra fueron capaces de detener a nuestro Dios. Vaya palabras que están aquí, porque en este momento, cuando ellos están alabando al Señor, se refieren a que no hay nada que pueda detener a nuestro Dios. No hay enemigo que le vaya a poder hacer frente. El imperio del momento, Egipto, sus armas más poderosas, caballos y jinetes, no los habían podido detener. Piense el impacto que eso debe tener en la cabecita de un pueblo que dice, y vamos para allá, a una tierra que está poblada y nos vamos a enfrentar a todos ellos en guerra. Es que cuando lo vemos en perspectiva de quien va saliendo de Egipto al desconocido, al paraje desconocido, al camino que nunca ha transitado, dice, ¿y quién sabe con qué nos vamos a encontrar? Pues no sé qué nos va a salir al frente, pero con nosotros viene el Señor. Tú estabas sembrando semillas de fe, de confianza en este pueblo, joven en su fe, joven en su relación con Dios, que necesitaba saber, no va a haber nada que detenga nuestro Dios. Nada va a detener sus propósitos para con nosotros. Hablando de esta frase, al caballo y a su jinete ha arrojado al mar. Yo le dije de cómo los muros de agua se colapsaron y entonces sumergieron a todo el ejército egipcio. Lo dice, lo mejor de sus oficiales iba allí. ¿Se acuerda que fue lo que escogió Faraón? Escogió a lo mejor de lo mejor y él se lanzó tras el pueblo. O sea que Faraón y lo mejor de su ejército pereció allí. Y yo le dije, pues habla que se hundieron como rocas en el agua. Y aquí la primera frase a la que le hago referencia en esta descripción es arrojado al mar. Esa palabrita arrojado, cuando se tradujo esto al griego, se empleó la misma palabra que nuestro Señor Jesús utilizó para decir sería mejor, allá en Lucas 17:2, sería mejor que se amarre una piedra de molino, o sea, una piedra gigantesca al cuello y se tire al mar, aquel que haga tropezar uno de estos más pequeños. También se utiliza para hablar de una flecha que sale disparada de un arco, lo cual significa que el Señor los hizo perecer sin la mínima posibilidad y esperanza de salir a flote. Es como si el Señor con su mano los hubiera metido hasta el fondo de la cubeta, pues. Mi papá tenía gatitos y quería mucho a sus gatitos. Yo conozco por aquí algunos que tienen gatitos y quieren mucho a sus gatitos. Algún día uno de sus gatitos, su favorito y mi favorito, el Balú le llamábamos, Balú, así gordito, cabezota, cachetón como un servidor. El Balú agarró un ratón chiquito, ¿verdad? Y lo tenía allí y lo pescó con la trompita, y mi padre, siendo tan cuidadoso de sus gatitos, ¿verdad? A ver, mijo, ¿qué haces? Y fue y agarró el ratón, lo pescó, se lo quitó de la trompita al Balú, en una cubeta de agua y ahogó al ratoncito. ¿Sí? Para que su gato no se fuera a enfermar de su pancita por andar comiendo lo que no debía. Pues lo que describe Moisés es como si el Señor hubiera agarrado a Faraón y a su ejército como un ratoncito y los metió hasta el fondo de la cubeta, sin lugar a escape, sin posibilidad de hacerle frente al poder de Dios. No tienen escapatoria, se metieron no con el pueblo, se metieron con el Dios del pueblo. No era posible que subsistieran. No era posible que presentaran defensa. Hermanos, pero ustedes no me lo piden, pero yo sí quiero volver al libro de Apocalipsis, porque cuando se junten los ejércitos
del mundo para pelear contra el Señor y contra su Cristo, el Señor les va a hacer lo mismo. Sin escapatoria, van a perecer todos. Ahora ve por qué hay tanta relación entre uno y otro. No van a poder resistir. La batalla del Armagedón, allá en el capítulo 19 de Apocalipsis. No hay manera que alguien pueda hacerle frente al Señor. Quien se mete con él no tiene posibilidad, ni la más mínima, de ganar. Es peor que enfrentar a Pacquiao para aquellos que les gusta el box. Todavía ese se lo llegaron a surtir. Con el Señor no hay la más mínima posibilidad. Ahora, piensen esto. Romanos capítulo 6, versículo 11, póngale un dedito allá a Éxodo y vaya a Romanos capítulo 6, en el versículo 11 o a partir de él leo, dice, así también vosotros, consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reina el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo, el pecado, como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Todos los recursos celestiales puestos a nuestro favor para disfrutar de la vida que el Señor quiere que vivamos. La vida de la justicia, la vida de andar en sus caminos, la vida de obedecerle a Él como nuestro Señor y no a nuestros propios deseos carnales. Sonó chistoso. No debía haber hecho pausa ahí, ¿verdad? Deseos carnales y no deseos carnales, como les estuviera diciendo ustedes así. Ni presentéis vuestros miembros como instrumentos de iniquidad. Presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Le voy a dar algunas consideraciones al respecto. Cuando dice en el versículo 11, consideraos muertos al pecado, es siempre piensen en ustedes mismos como alguien que ya no puede volver allá. Es como si el pueblo de Israel hubiese dicho, oye, pues una nadadita al otro lado, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Le damos? ¿Regresamos allá? ¿A de dónde venimos? ¿Para qué quieres regresar a la tierra de esclavitud? Imagínese un judío que hubiera dicho semejante salvajada. Oye, pues vamos a regresar allá, ¿no? ¿Cómo ves? Una nadadita allá al otro lado. ¿Y para qué? ¿No ves la gran salvación que Dios ha dado para todos nosotros? ¿No te das cuenta de que ya fuiste rescatado de eso? ¿Para qué quieres regresar? En un libro muy bonito, recomendable, se llama La vida cruzcéntrica. Su autor, C.J. Mahaney. Él dice, propone algo importante, interesante. Todos nosotros deberíamos estar continuamente recordando la gran salvación que hemos recibido del Señor. ¿Por qué? Porque eso nos ayudará a mantenernos en el camino también de nuestro Dios. Recordar que hemos sido muertos al pecado. Recordar que hemos sido rescatados, vivos ahora para Dios. Y él da algunos consejos prácticos que me voy a permitir decirle. Memorice el Evangelio. Apréndase. ¿Qué es el Evangelio? La buena noticia de la salvación de Dios a los pecadores por la fe en Cristo Jesús. Además de memorizar el Evangelio y algunos versículos que hablen de la salvación, ore el Evangelio. Dele gracias a Dios diariamente por esta gran salvación que hemos recibido. Cante el Evangelio. Pues sí, es que no todos somos músicos y no todos tenemos buena voz y mire que esta pandemia nos ha atrofiado la garganta, traíamos ritmo de cantar, pero fuerte los domingos y ahora, pues a veces, ¿verdad? En los domingos, pero a veces no tanto entre semana y ahí los miércoles nos veíamos. Cante el Evangelio. Siga memorizando las verdades del Señor a través del canto. Hay muchos himnos muy bonitos que hablan al respecto. Repase cómo el Evangelio lo ha cambiado. Dele gracias a Dios por lo que ya no es. Dele gracias a Dios por lo que sí es. Ya no es aquella persona que usted conocía.
ahora es otra persona. Por último, siga estudiando el Evangelio, es decir, siga profundizando en las grandes verdades bíblicas acerca de nuestra salvación. Es el mandato del Señor a través de Pablo: considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios. Acuérdense que ya salieron de allá, ¿para qué quieren regresar? No hay caso para volver a donde ya salieron. Pues tanto el versículo 1 como el versículo 2 tienen tanta importancia. Dice el versículo 2, mi fortaleza y mi canción es el Señor, y ha sido para mí salvación. Este es mi Dios, y le glorificaré, el Dios de mi Padre, y le ensalzaré. Mi fortaleza y mi canción es el Señor. Esa expresión, mi fortaleza, no habla de no habla de un atributo de Dios. Habla de Dios mismo. Él es mi fortaleza. No está diciendo, Él es una de mis fortalezas. No está diciendo, su fortaleza es mi fortaleza. Está diciendo, la persona de Dios es mi fuerza. Importantísima verdad, como ya dije, para un pueblo que estaba por emprender la conquista de tierras que estaban ocupadas. Él es mi fortaleza. El predicador antiguo, ¿verdad? Charles Spurgeon, él decía, todo cristiano puede decir, ¿qué tan fuerte soy? ¿Quieren saber qué tan fuerte soy? Y responder con reverencia, soy tan fuerte como el Señor es fuerte, porque Él es mi fortaleza. Soy tan fuerte como el Señor es fuerte, porque Él es mi fortaleza. Cuando necesite paciencia para resistir más tiempo de pandemia, Él me va a dar esa paciencia. Cuando necesite aliento y hasta gozo para resistir una prueba como puede ser la enfermedad, Él me va a dar el gozo. Él me va a dar la paz para ir a través de esa paciencia. En todo momento, todo lo que necesito lo recibo de mi Dios. Él es mi fortaleza. No su fortaleza, Él, su persona. Conocerle más es lo que me fortalece y me mantiene de pie. Con razón los autores bíblicos hablaban tanto de esto. El Salmo 18, en su introducción dice, para el director del coro, Salmo de David, siervo del Señor, el cual dirigió al Señor las palabras de este cántico, el día que el Señor lo libró de la mano de todos sus enemigos. Tenía un chorro de enemigos David cuando inició su temporada de rey. Un montón, empezando por Saúl. Aún antes de ser rey, pues Saúl lo era. Entonces, dice, lo libró de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Bien interesante, hermanos, si ustedes leen la vida de David, cuando andaba huyendo de su hijo Salomón, perdón, de su hijo Absalón, no Salomón, cuando andaba huyendo de su hijo Absalón, un día iba pues, marchando, ¿verdad? Con su comitiva, los que le iban protegiendo porque lo querían matar, le habían dado golpe de estado. Entonces había un ejército correteándolo y él llevaba pues a su pandilla de amigos protegiéndolo. Iba pasando por un pueblito y salió un señor de lejos, lo vio y empezó a agarrar piedras y se las aventaba. No le pegaba, pero a lo lejos, en señal de desprecio, le aventaba piedras y le decía que él había sido un traidor y que había usurpado el trono de Saúl, que era familiar de Saúl este señor. Y le decía, pues tú eres un usurpador, tú no mereces, no eres un legítimo rey, tú te pusiste allí. Entonces, tenía un chorro de enemigos, David, pero el día que el Señor lo libró de la mano de sus enemigos, dijo, yo te amo, Señor, fortaleza mía. El día que el Señor lo libró, él dijo, el Señor es mi fortaleza. Él me ha fortalecido, todo lo que he necesitado, Él me lo ha dado durante este tiempo de conflictos. El pueblo de Israel cantó, guiados por Moisés, mi fortaleza es el Señor. Una y otra vez usted encuentra esto. Voy otra vez a Isaías en el 49:5. Y ahora dice el Señor, el que me formó desde el seno materno para ser su siervo, para hacer que Jacob vuelva a él y que Israel se reúna con él, porque honrado soy a los ojos del Señor y mi Dios ha sido mi fortaleza. Son palabras del Mesías.
Son palabras del Señor Jesucristo. ¿No tenía enemigos el Señor Jesucristo? Uf. Dice, pero el Señor es mi fortaleza. ¿Qué le parecen las palabras del profeta Jeremías? Jeremías, aquel profeta al que nadie le quería hacer caso, que solamente su escribano, Baruch, uno solo, hizo caso a su mensaje. Oh Señor, fortaleza mía, fuerza mía y fortaleza mía, refugio mío en el día de la angustia. Clamar a la fortaleza y decir, tú eres mi fortaleza, es porque el Señor de manera tangible y de manera clara fortalece, provee de todo lo que su pueblo necesita para pasar las más grandes pruebas y en este caso para la salvación. Espero que se esté energizando allí, sintiendo, espérese, no se me vaya chueco. Llenándose de alegría y diciendo, sí, Él es mi fortaleza. Que esto le lleve más y más a la palabra del Señor durante el día. No digo una vez al día, durante el día estemos regresando por más y más de Él. Cantando y orando y buscándole. Como dice el salmista, Jehová está cercano a los que le invocan, y luego añade, a los que le invocan de veras. A los que derraman su corazón, a los que todo el tiempo quieren más y más y más. Uf. Mi fortaleza y mi canción es el Señor. Qué bonita expresión. Porque ahora le voy a decir algo. Mi fortaleza habla de lo que Él me infunde. Pero Él es mi canción porque luego sale de mi boca para Él. Fortaleza es lo que Él me da, canción es lo que yo le doy. ¿Alguna vez ha hecho un intercambio con un niño? ¿Alguna vez ha intercambiado algo con un niño? ¿Con qué sinceridad se acercan? y usted le da un regalito y el niño viene y te dice, para ti. Y tú le diste algo bueno, pero en su corazoncito les brota la gratitud y traen algo. Yo voy a poner un ejemplo claro. Con mi hija, ella tiene mucho el decir, es un presente. Y a veces le hemos dado un regalo y como ella no encuentra qué dar, toma la envoltura, echa pelota y te dice, present, tu regalo. Tú le diste algo que tiene cierto valor, cierta utilidad, pero de su corazón le brota no quedarse igual, sino darte algo. El Señor da cosas, bendiciones tangibles, eternas, duraderas, y nosotros solamente le podemos dar nuestras palabras, nuestra gratitud. Solamente le damos la envoltura de la bendición que Él nos dio. Qué grande es Él, qué pequeños somos, y aún así decide relacionarse con nosotros. Y ha sido para mí salvación. Entonces esto es poesía, ¿verdad? Poesía hebrea. Él es mi fortaleza y mi canción, y ha sido para mí salvación. Ha puesto toda su fuerza en marcha para salvarme, para rescatarme. Qué lejos parecen ahora los días aquellos de hacer adobes para los egipcios. Y de aquellos días en que ya no se les va a dar la materia prima, ahora van a ir por ellos y no van a bajarle de ritmo a la producción. Qué lejos parecen aquellos días. Qué lejos parecen aquellos días de aparente olvido de Dios allí arrumbados en Egipto, en la tierra de Gosén. Pues no que había prometido a Abraham que seríamos una gran nación. Y no hasta le había ratificado a Isaac. Y no se apareció con Jacob. Ah, pero ahí viene José. En le salva la vida de la inanición. Y luego viene Moisés. Porque el Señor sí se acordaba. Él es mi salvación. Ahora, por favor, deme
unos cuantos minutos más de su atención. Para terminar el versículo 2. Yo ya sabía hasta dónde íbamos a llegar, no se preocupe. Leí Nehemías, pero no me voy a aventar una predicación estilo Esdras, así que no se preocupe. Terminemos con el versículo 2, porque hay otro par de frases allí que se complementan bajo un tema. Este es mi Dios y le glorificaré. El Dios de mi Padre y le ensalzaré. Vaya par de frases que están allí pegaditas una a la otra. Este es el Dios de mi Padre, es una referencia a las promesas hechas a los padres de esta nación, a los que ya mencioné, Abraham, Isaac y Jacob. Así como el Señor hizo cosas milagrosas para Abraham, le libró con una pandilla de amigos de 5 ejércitos, que como vimos la semana pasada, la gran matanza, dice la palabra que utiliza allí el escritor de Hebreos, es la matanza, la carnicería que hizo Abraham con su pandilla de amigos contra 5 ejércitos completos. Este es el Dios que libró a Abraham. Este es el Dios que le dio un hijo a Abraham y Sara. Este es el Dios que le proveyó una esposa a Isaac. ¿Se acuerdan de aquella manera providencial que el Señor le dio esposa? Este es el Dios que Jacob en Peniel, aterrado de encontrarse con su hermano Esaú, le rogó. Y acuérdense, ese texto no enseña allí, como dicen, hay que pelear con el Señor y arrebatarle las bendiciones. No, por favor, lo que explica la Escritura es que Jacob estaba rendido, estaba suplicando, agarrándose del Señor como pudiera. No te vayas, contéstame mi oración, porque estoy aterrado de mi hermano Esaú. Y Dios le libró, pero ahora el Dios de los padres era su propio Dios. Ahora estaban deleitándose, probando de primera mano lo que es que Dios sea tu Dios. No es lo mismo cuando te cuentan cómo sabe un taco de chorizo verde de Toluca que cuando tú pruebas lo que es el chorizo verde de Toluca. No es lo mismo. Es una experiencia religiosa prácticamente esa. Te pueden describir, es que viene relleno con piñones y pasitas y tú dices, eso se oye tan sabroso. Pero hasta que no vas a la Marquesa y con el olor a brasas allí te comes tu chorizo verde en tortilla de maíz verde, no sabes lo que es eso. Algo infinitamente mayor que probar el chorizo verde. Es lo que hace aquí el Señor con este pueblo. Este era el Dios de sus padres, pero ahora es mi Dios. Ahora es mi Dios. Es el Dios de mi Padre y le ensalzaré. Ahora, fíjese el paralelismo que hay en estas frases. Sinónimo. El Dios de mi Padre le ensalzaré, pero me reservé esta frase para el final. Este es mi Dios, le glorificaré. Padre, Dios de mi Padre, ensalzaré, glorificaré. Este es mi Dios. Un día, el pueblo de Israel volverá a decir, este es mi Dios. Porque Dios hizo un nuevo pacto, estableció unas nuevas condiciones para acercarse a Él. En Jeremías capítulo 31, versículo 31, dice, aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. De esto, la ley, el pacto, obedézcanme y los bendigo, no me obedecen, los castigo. Ese pacto va a quedar atrás, esa manera de relacionarnos va a quedar atrás, está diciendo el Señor a través del profeta Jeremías. Cuando los saqué de Egipto, mi pacto que ellos rompieron porque fueron desobedientes. Aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor, yo me esforcé por cuidarles, darles todo, no me tuvieron en cuenta. Versículo 33, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré y yo seré su Dios
y ellos serán mi pueblo. Viene el día en que toda su devoción, toda su confianza, todo su deleite voy a ser yo. Todo lo que suceda en su vida va a girar alrededor de mí. Trabajos, escuelas, ocupaciones, familia, todo va a girar. Yo voy a ser su Dios. Voy a estar en su mente todo el día, todos los días. Un día ellos van a aceptar a Cristo Jesús como su Mesías, ahora sí. Y entonces este pacto entrará en vigor. Lo veíamos la semana pasada. El nuevo pacto en mi sangre. Es este, el que se echó a andar en la cruz de Cristo. Para que todo aquel que en él cree sea salvo y Dios sea su Dios. Pero ustedes y yo ya somos creyentes de Cristo Jesús. Entonces ya estamos en este nuevo pacto, ya nos relacionamos con Dios así, no por desempeño, no por si me obedeces te bendigo, si me desobedeces te castigo. No, estamos en el nuevo pacto donde Dios derrama gracia sobre gracia sobre gracia, donde el bien y la misericordia nos corretean como dos perros callejeros cuando andas en bicicleta, porque Dios está buscando nuevas formas de hacerte el bien y demostrarte cuánto te ama todos los días. Estamos en el nuevo pacto, porque Cristo Jesús ya murió y porque hemos creído en él. Nosotros podemos decir con todavía más certeza, con todavía más profundidad, este es mi Dios. Esta canción es mi canción, porque he creído en el unigénito Hijo de Dios. Y ahora entonces tengo una comunión, relación personal, tangible, real, con el único Dios verdadero. La canción de Apocalipsis 15 fue cantada por Moisés y el pueblo de Israel cruzando el Mar Rojo. Perdón, la canción de Apocalipsis 15 será cantada frente al Mar de Cristal, como se le llama. La canción de Éxodo 15 fue cantada frente al Mar Rojo. La canción de Apocalipsis 15 será cantada ante la derrota del anticristo y su imperio. La canción de Éxodo 15 fue cantada ante la derrota de Faraón y su imperio. La canción de Apocalipsis 15 habla del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y que salva y reconcilia con Dios a toda gente de todo pueblo, raza y nación. La canción de Éxodo 15 habla de un solo pueblo que fue rescatado por este mismo Dios con la misma grandeza y poder que Él nos rescata a través de la sangre de su Hijo de las garras y el poder del pecado. Aquella es la última canción, esta es la primera canción, pero ambas hablan del poder de Dios para aniquilar a sus enemigos. En aquel día fueron los físicos. En el Apocalipsis serán enemigos físicos, pero para nosotros es el gran enemigo espiritual, que es el pecado, que nos había separado de Dios. Y hoy ustedes y yo, creyentes en Cristo Jesús, todos los que hemos dicho, sí, Señor, yo necesito salvación, hemos sido puestos en comunión con el Padre, con el Hijo a través del Espíritu Santo. Y le amamos y hablamos de su salvación con la misma explosión de alegría que lo hizo aquel pueblo. Porque esta canción es su canción, es mi canción. Señor, gracias por tu palabra. Oh profundidad de las riquezas de la misericordia de nuestro Dios. Cuán profundos son tus pensamientos y cuán altos tus caminos, mucho más profundos que nuestros pensamientos, mucho más altos que nuestros caminos. No hacemos más que traer ahora, Señor, la envoltura del regalo para decirle, ¿me la aceptas? Por todo lo que me das, lo que yo te puedo dar a cambio es solamente papelito arrugado, ¿lo aceptas?
y tú lo aceptas. No nos presentaremos, Señor, con las manos vacías. Vendremos siempre con gratitud. Porque esta es una salvación demasiado grande para ser olvidada, demasiado grande para ser puesta en el olvido como una anécdota en nuestra vida. Es algo que diariamente, desde entonces, conduce, rige, ha transformado todo lo que hacemos y pensamos. Ya no concibimos la vida sin ti. Pero Él da mayor gracia. Y esas palabras nos encienden en amor a ti. Pero Dios, por su gran amor, habiendo estado muertos en nuestros delitos y pecados, os dio vida. Por gracia soy salvo. Señor Jesús, gracias. Gracias por morir por nosotros. Gracias por resucitar para nuestra justificación. Santo Espíritu, gracias por abrir nuestros ojos de la ceguera del pecado para que nos resplandeciera la luz de Cristo Jesús. Tu brazo no se ha cortado para salvar, Señor, así que atrae a aquellos que necesitan salvación. Mantén fuerte la llama, la lumbre, Señor, en nuestro corazón para buscarte a cada momento. Amén.